Y ya estamos de regreso en su programa Con Todas las de la Ley y aclarándole las dudas jurídicas de todo lo que está pasando en nuestro país, porque escuchamos muchas cosas, muchos términos, no entendemos, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Estábamos escuchando inclusive unas declaraciones de Héctor Rodríguez donde señalaba que acudieron ante el Tribunal Supremo de Justicia ahora para que ellos hagan un análisis de la conducta de la Asamblea Nacional en relación a todo lo que tiene que ver con el presidente, pero sobre eso ya vamos a entrar en materia en un ratico después que culminemos el análisis de lo relacionado con los tribunales. Cuando quedó en el aire la respuesta de qué pudieran hacer si quisieran de verdad y tuvieran la buena voluntad de rectificar, los tribunales de control primero tendrían que ponerse de acuerdo porque hay que acumular todas esas causas. Pero con respecto a esa medida cautelar de suspensión de los efectos del referendo revocatorio, o de la suspensión de la recolección de ese 20%, existe un artículo en el Código Orgánico Procesal Penal que se llama de la revisión de las medidas cautelares. Ese está en el artículo 250. El juez, aun cuando no se lo soliciten, puede revisar de oficio esa medida que decretó. La puede revocar. Es decir, que si consideran que de verdad esa medida no prospera porque ellos no son competentes para dictarla, esa es la única medida que ellos sí pueden revisar sin necesidad de que suba a un tribunal superior y que lo examine. El juez puede perfectamente de oficio revocar esa medida por revisión de acuerdo al artículo 250. Ahí se lo dejo a ustedes, ciudadanos jueces, para verificar si efectivamente tienen conciencia de todo lo que va a pasar, porque la gente está muy molesta. El difunto presidente Chávez decía que el que tiene ojos que vea y el que tiene oídos que escuche. Ayer las redes sociales estaban candela con todo lo que estaba ocurriendo en la autopista, la concentración de tantas personas. Si son muchas o son pocas, eso lo definiría en todo caso esa recolección que tanto están pidiendo todas esas personas para contarse. Aquí simple y llanamente lo que hay, señores, es activar los mecanismos constitucionales, porque las leyes resuelven todos estos conflictos. El problema es que nosotros los seres humanos nos empeñamos en complicarlo todo. Algunos por esa ambición de poder, otros porque ya lo ostentan y no lo quieren abandonar, porque para ellos es muy sencillo estar rodeados de escoltas, estar rodeados de lujos que no les corresponde, porque hay muchos funcionarios, no todos, que se han hecho de dinero que no les corresponde. Hay muchos funcionarios que con un sueldo ostentan bienes de fortuna que no pueden en ningún momento justificar. Por lo tanto, por un lado se comprende la razón por la cual no quieran dejar, obviamente, estos altos cargos. Pero señores, esto es un gobierno, como lo dijo Héctor Rodríguez, presidencialista. Esto no es una monarquía. Esto tiene un principio y tiene un final. Y ese final tiene cuando llega justamente el cumplimiento del mandato del presidente de la República o cuando el pueblo quiere solicitar su revocatoria porque no está cumpliendo con sus funciones. Bueno, hablando de revocatoria porque no está cumpliendo con sus funciones, les hice un análisis en relación al abandono de cargo. Si nosotros nos remitimos a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y hacemos el análisis en materia civil de lo que era el abandono, ustedes van a encontrar múltiples sentencias en las cuales se señala, en el caso, por ejemplo, del matrimonio, donde se considera abandono de hogar, no solamente que la persona, el cónyuge, agarre su maleta y se vaya, sino que el abandono también consiste en cuando alguna de las parejas, uno de los cónyuges, no le satisface las necesidades primarias al otro, no colabora, no coadyuva en todo lo que es su progreso, en todo lo que es la parte económica, la parte social, la parte moral, la parte familiar. Ese es el abandono. Comprendo perfectamente hacia dónde se dirige la Asamblea Nacional cuando señala
el juicio político. Y es que la Constitución de la República es muy clara cuando establece en su artículo 187 que las atribuciones de la Asamblea Nacional, entre otras, está la de ejercer las funciones de control sobre el gobierno y la administración pública. Y además, todo esto que recabe dentro de las investigaciones y dentro de este control forman parte de elementos probatorios que pueden ser considerados ante los órganos jurisdiccionales en caso de iniciarse algún tipo de proceso. Pero fíjense que el artículo 232 señala que el presidente de la República es responsable por sus actos y del cumplimiento de los mismos que sean inherentes a su cargo. Está obligado a procurar la garantía y los derechos, libertades de todos los venezolanos. Cuando la Asamblea Nacional establece esta posibilidad de juzgar políticamente al presidente, no es más que verificar lo que está pasando con la Constitución. Pero ojo, aquí va algo. La Asamblea Nacional, antes de hacer el juicio político al presidente, se hizo un juicio político a sí misma. Acataron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia para poder emitir pronunciamientos que sean perfectamente válidos. Ustedes dirán que soy fastidiosa, pero es que es el punto de partida, es el eje central, es el meollo del asunto. Lo primero que tienen que hacer es acatar esa decisión y después hagan todo lo que quieran. Excluyan a estos 3 diputados del Amazonas y ya. Quiero que sepan, esto es un previo para la continuación de este análisis, que la sala electoral ya estuvo a punto de entrar en los lapsos para decidir, pero están presentándole múltiples objeciones la parte demandada, en este caso la parte de los diputados. Entonces, por eso no se ha emitido pronunciamiento. Fui a revisar, fui a preguntar sobre este particular y esa fue la respuesta que obtuve, que están resolviendo las incidencias que fueron activadas por quienes están demandados, en este caso los diputados del Amazonas. Continuando con las obligaciones. Si la Asamblea Nacional cumple con su obligación, como es acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, diríamos que está entonces dentro del hilo constitucional. Está respetando nuestra Constitución de la República. Por lo tanto, a mi modo de ver, jurídicamente, procede perfectamente un juicio político en la Asamblea Nacional sobre establecer si el presidente de la República ha respetado lo que establece el numeral primero de sus atribuciones, donde es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Cumple y hazla cumplir. Aquí tendríamos que entrar a revisar. El presidente de la República hizo cumplir la Constitución cuando un grupo de personas solicitaron ese referendo revocatorio. O sea, todas las trabas del mundo ha existido. Y el cumplimiento de las leyes, todas las trabas posibles. Por lo tanto, si le procede su enjuiciamiento político y una vez que se recaben todos los elementos que se tomen en la Asamblea Nacional, porque, ojo, así lo establece la Constitución de la República. La Constitución es muy clara cuando señala que dentro de estas atribuciones, en el artículo 187 de la Constitución, es justamente una vez que se ejerce la función de control, examinar si existe o no existe un abandono. Y el abandono del cargo, aparte de las otras estipulaciones que establece el artículo 232 de la Constitución, está justamente el abandono del cargo, que no es físicamente que el presidente se vaya y abandone su puesto. No, son las funciones inherentes, pero la más importante es el respeto a la Constitución. Y entre ese respeto a la Constitución, no olviden que está el derecho a la salud, está el derecho a la alimentación, está el derecho a la vida.
y además de eso los derechos que tienen los ciudadanos de ejercitar todos los derechos que le atribuye la Constitución de la República. Tenemos que hacer una pausa musical y al regreso continuamos con más de este análisis para ustedes, mis queridos oyentes. Y de regreso en su programa con todas las de la ley y nuestro análisis jurídico de lo que está pasando en nuestro país. Anteriormente, en el bloque anterior, habíamos señalado sobre el juicio político al presidente de la República. No se confundan con el juicio político y el juicio ante los órganos jurisdiccionales, en este caso, el juicio que establece el Código Orgánico Procesal Penal para el presidente de la República, que debe iniciarse por el Tribunal Supremo de Justicia. Cualquier denuncia que se quiera interponer ante el presidente o cualquier querella contra el presidente debe ser interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Si el Tribunal Supremo de Justicia considera que hay méritos para iniciar la investigación, deberá remitirlo a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional le dé el visto bueno y se ordene la continuación del enjuiciamiento. Eso lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. No se establece juicio político en el Código Orgánico Procesal Penal, pero tampoco está establecido claramente un juicio político en la Constitución. Lo que pudiéramos interpretar de nuestra Constitución de la República es que a través de las funciones que tiene atribuida la Asamblea Nacional, como es la del control y vigilancia de todos los poderes y también del presidente de la República, pues como representantes del pueblo pudieran en un momento determinado examinar, porque así le atribuye la Constitución de la República las funciones a la Asamblea Nacional. Pueden examinar si ciertamente se están cumpliendo o no con las labores inherentes. Y la más importante, justamente la de la Constitución de la República, acatar la Constitución de la República. Con todo lo que está pasando, quisiera aprovechar, presidente de la República, para decirle lo siguiente. Si realmente usted quiere al pueblo, pero ojo, al pueblo no es un grupito de personas o un grupo de personas, porque yo no puedo tampoco minimizar, porque no nos hemos contado a estas alturas. Pero si usted nos quiere a todo el pueblo, demuéstrelo. Dígale al CNE que fije de una vez la fecha para que se tome el 20%, se recolecte justamente las manifestaciones de voluntad, para que el pueblo se apacigüe, para que el pueblo se quede tranquilo y sobre todo para que el pueblo sepa que sí se le están respetando sus derechos constitucionales. Eso no debe ser nada complicado, señor presidente de la República. Sobre todo porque usted profesa constantemente el profundo amor por su pueblo. Quiero que sepa que yo también profeso mucho amor por mi pueblo. No tengo la oportunidad de demostrarlo, pero que si estuviera en su lugar, lo manifestaría de esa manera, que ejercieran sus derechos, porque simple y llanamente si yo no lo estoy haciendo bien, no soy perfecta. Si no lo estoy haciendo bien, pues habrán otras personas que sí lo hagan. Y la historia revelará justamente si ese actuar suyo está o no ajustado a derecho y si está ajustado al amor que usted le profesa a su pueblo. Por otro lado, quisiera también decirle al ministro de la Defensa, General Padrino López, General, cuando usted señala constantemente que dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada, apenas termina su discurso, sale de la Constitución. ¿Y sabe por qué? Porque el artículo 330, general, le permite a los oficiales activos, a los militares activos, porque hay oficiales y hay suboficiales, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas activos en situación de actividad, solamente el derecho al sufragio, pero no ejercer proselitismo político ni propaganda política. Usted no puede tener detrás de usted, en el Ministerio de la Defensa, un cuadro gigantesco, una gigantografía o un retrato gigante del presidente Hugo Chávez Frías, fallecido,
y después finalizar su discurso diciendo, viviremos, venceremos, y en la palabra de siempre, ¿no? Chávez vive. Ustedes, todo ese sentimiento político lo tienen que guardar. No lo pueden exteriorizar porque eso es proselitismo político. Usted no puede participar en todas esas actividades políticas del presidente y de sus miembros del gabinete. Usted tiene que mantenerse al margen de eso, porque usted pertenece a las Fuerzas Armadas. Entonces, si usted señala constantemente que está dentro de la Constitución, comience también por acatar el hilo constitucional. Por eso señalo que todos, sin excepción, tanto miembros del gobierno como de la oposición, están fuera del hilo constitucional. Estamos observando cómo todos los órganos del poder están haciendo lo que quieren, están irrespetando a su pueblo. Entonces, aprovechemos esta coyuntura para poner orden y establecer justamente cuáles son nuestras posiciones. Y la posición fundamental es el acato irrestricto a la Constitución de la República. Si tanto señalamos la Constitución y la llevamos en el pecho y la sacamos a cada momento, no la utilicemos de cliché. Simplemente leamos sus artículos y vamos a cumplir con lo que ella establece, porque esos son los mecanismos para que nosotros como sociedad podamos entendernos y podamos salir adelante. Lo contrario, pues, continuaremos en lo mismo, todos fuera de la Constitución. Eso es para usted, General Padrino López. También quisiera traer a colación para el ministro de Relaciones Interiores, que él estaba haciendo unos señalamientos en relación a los delitos que se habían cometido en las concentraciones del Zulia, donde habían heridos y no sé si muertos, pero sé que ocurrieron algunas cosas bien delicadas, donde iban a iniciar investigaciones y iban a dar con los responsables. Esto se lo quiero pedir yo, simplemente a título particular, porque sé que los agraviados seguramente no lo habrán hecho, pero yo me siento una agraviada indirecta cuando observé cómo entraron algunos grupos de personas de manera violenta a la Asamblea Nacional. Pero no me preocuparía tanto la forma en cómo entraron. Lo que me preocupa son las personas que iban armadas, porque hay víctimas que señalan que le fueron sustraídas sus pertenencias con armas de fuego. Ese es robo. Y hay otras personas que salen en las redes sociales con cascos, con sus caras tapadas, con chalecos antibalas. ¿Qué hacían esos ciudadanos dentro de la Asamblea Nacional? ¿Cuál era su propósito al irrumpir en la Asamblea con chalecos y con su cara tapada? Eso debería usted también investigarlo, porque eso no es normal. Sobre todo cuando irrumpen violando la zona de seguridad. Este tipo de personas, que obviamente no entraron por su propia voluntad. Son personas que entraron aupadas por alguna otra. No creo que haya sido Jorge Rodríguez. Yo creo que detrás de eso había otra personita. Pero que esa personita debe saber cuál es su responsabilidad, porque por ahí hay otros videitos donde está esa personita conversando con Jorge Rodríguez. Entonces, yo se lo dejo allí, ministro, porque usted dice que está atacando duramente Lampa, pero no estoy observando que esté atacando estos motorizados, algunos motorizados sin vergüenza, sin placa, que se comen la luz, que circulan por la vía que no es, en actitudes sospechosas como si estuvieran fugándose de la perpetración de algún hecho delictivo. Bueno, me están haciendo señas de que tenemos que hacer una pausa y al regreso continuamos con más de su programa Con Todas las de la Ley. Ya estamos de regreso en su programa Con Todas las de la Ley. Les recuerdo mis redes sociales, en Instagram y en Twitter Con Todas las de la Ley. No dejen de formular sus preguntas porque de verdad me nutre muchísimo aclarárselas. Es mi función, es una de las funciones primordiales de este programa, aclararles sus dudas jurídicas, tratar de ser lo más sencilla posible en mis argumentos y en mis explicaciones para que ustedes estén al día con todo el acontecer jurídico de nuestro país. Pues bien, no quiero dejar pasar por alto porque ya este es nuestro último bloque y es la corrupción.
se me han acercado muchas personas, señor Freddy Bernal, con el cuento de las bolsas de los CLAP. Están aprovechándose, como siempre, porque siempre nos vamos a encontrar unos vivos, unos que se creen que se la saben todas. Se están aprovechando y están cobrando los beneficios por las bolsas de los CLAP. O están vendiendo otro tipo de productos a un precio elevado, con la condición para adquirir esas bolsas de los CLAP. Ojo pelado, señor Freddy Bernal, porque si la mejor intención de ustedes es hacerle llegar la bolsa de los CLAP a las personas que realmente lo necesitan, creo que por ahí están haciendo una mala jugada, como siempre, bachaqueros y personas inescrupulosas. Eso es, como digo yo, pueblo contra pueblo, porque pareciera que no tuvieran ningún tipo de sensibilidad. Porque ¿a quién están afectando? A otros ciudadanos, a otras personas que tienen mucha necesidad. Y entonces, cuando no es así, entonces condicionan a la persona que si no firmó, que si no tiene el carnet, que si no sale a la marcha, que no le van a dar su bolsita de los CLAP. Eso me parece que deberían de revisarlo y de investigarlo. Chequen bien eso, porque acuérdense que mientras más controles, más corrupción. Por eso es que ese cuento de los controles yo no creo en ellos, porque las personas o tienen que ser muy honestas, justamente con unos valores y unos principios bien arraigados, o si no, tenemos la mala o la desventura pues de caer en manos de unas personas que son inescrupulosas y les permiten a ellos tener en sus manos este tipo de bolsas para poder negociar con el pueblo. Igual que los bachaqueros, la misma historia. Pero bueno, vamos a revisar eso, señor Freddy Bernal. Estoy segura que ustedes, si le colocan la lupa al cuento de las bolsas de los CLAP, van a lograr desarticular ahí algunas banditas de personas que están aprovechándose de eso. Otra cosa con la cual quisiera culminar mi programa de hoy, y es nuevamente con la despolitización de la justicia. La Asamblea Nacional tiene que demostrarnos también que tiene las mejores intenciones para que el pueblo realmente salga adelante y no vuelva a caer en este foso. En este foso donde las instituciones importantes, el poder moral y el poder judicial y todo lo que tiene que ver con autoridades que le pongan orden a una situación compleja como la que se está viviendo, no dependan de la parte política. No podemos permitir, señores de la Asamblea Nacional, que se vuelvan a elegir los miembros del Tribunal Supremo de Justicia en el seno de la Asamblea. Vamos a quedar igualitos, porque entonces los magistrados que se elijan ya no van a ser del gobierno, sino van a ser adecos copellanos de Primera Justicia o de otros partidos de gobierno, de la Asamblea Nacional. Eso no puede continuar. Por otro lado, existe la posibilidad de una enmienda constitucional para resolver esta situación, y si no, a través de una reforma constitucional, artículos 340 y 342 de la Constitución, donde faculta a la Asamblea Nacional a hacer las reformas correspondientes, bien por enmienda o bien por reforma constitucional, donde inmediatamente se suprima la elección de los magistrados y del poder moral en el seno de la Asamblea. Déjenselo al pueblo. Es el pueblo el que tiene que elegir a sus autoridades judiciales. Es el pueblo el que tiene que decidir cuál va a ser su poder moral, quién va a ser su fiscal general de la República, quién va a ser su defensor del pueblo, quién va a ejercer todas esas acciones, esas funciones que realmente respaldan al pueblo ante una situación coyuntural como la que estamos viviendo. Un defensor del pueblo que no dependa de ningún partido político, una Fiscalía General de la República y un Tribunal Supremo de Justicia no hubiesen permitido que llegáramos a esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque acatarían y harían cumplir la Constitución y las leyes. Por lo tanto, es importantísimo que se formulen y se planteen esa posibilidad de una enmienda o una reforma constitucional para despolitizar la justicia. Nosotros los venezolanos queremos, yo, porque yo no puedo hablar en nombre de los venezolanos, porque yo no represento a ninguna asociación ni nada que se le parezca. Yo voy a hablar por mí. Particularmente a mí no me interesa
si están 20 años, 50 años o toda la vida en el gobierno. A mí lo que me interesa es salir de mi casa y saber que regreso. Contar con un sistema de seguridad social que funcione. Poder acudir a un hospital y saber que me van a atender y que hay insumos médicos. Salir a comprar y en un momento determinado escoger qué es lo que quiero comprar. Y no tener que abastecerme para un mes porque los productos no los voy a encontrar al mes siguiente. Saber que voy a comprar mis medicinas y que el sueldo no se me va a ir comprándolas todas de una vez porque resulta ser que la próxima vez que vaya a la farmacia no las voy a encontrar. Saber que circulo por la calle y ningún motorizado sin placa, sin casco o sin su chaleco correspondiente me puede llevar por delante y no sé a quién le voy a exigir la responsabilidad. Es decir, el orden es lo que todos deseamos. Todos deseamos vivir felices, tener una vida feliz, en paz. No somos políticos, no nos interesa la política. Lo único que nos interesa es vivir. Pero no como dicen algunos actores políticos, hay que vivir viviendo. O sea, sí, estamos viviendo, pero sobreviviendo. Esa no es la idea. Hay que tener una calidad de vida, señor presidente, señores ministros, señores integrantes del gabinete, que para ustedes es muy fácil decir que no está pasando nada malo porque yo los veo gorditos a todos, los veo robustos, los veo perfectos, rozagantes. Porque salgo a un centro comercial reciente, muy nuevo, y estoy rodeada de puros escoltas. Escoltas que estamos pagando nosotros, los que pagamos nuestro impuesto. Y que ustedes, rodeados de escoltas, porque aquí no pasa nada, simple y llanamente se limitan a ir a restaurantes donde se paga bien cara la comida. O sea, ustedes no tienen para nada ningún tipo de sufrimiento en su bolsillo. Lo tienen los ciudadanos. Los tenemos todos los ciudadanos que cuando salimos al mercado no sabemos cuánto nos van a costar los productos mañana y si nos va a alcanzar el sueldo. Entonces, la política no nos interesa. Nos interesa comer, nos interesa vivir, pero vivir en felicidad, en armonía. Y esa armonía nos la da justamente una garantía de una buena política de Estado en toda su forma. Todos los funcionarios públicos deberían hacer su declaración jurada de patrimonio para ver si pueden acreditar todos esos lujos, todos esos bienes de suntuosos que se les ve. Sus tremendos relojes, camionetotas, etcétera, sus quintotas, que esos son los que están felices y que obviamente pelearán porque nada pase. Señores, esta es una reflexión que les dejo. No soy chavista, no soy de la oposición. Soy una ciudadana venezolana que exige el cumplimiento de la Constitución. Y ese cumplimiento de la Constitución incluye todo. Derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la alimentación, todos los derechos que me da mi Constitución. Eso es lo que yo exijo. Bueno, señores, se acabó mi programa. Será hasta el próximo sábado. Este programa fue transmitido a través de 95.5 Play FM, Pasión por la Música, como productores generales, el señor Pedro Luis Cova, María Ángel Ramírez, en los controles Juan Carlos Torres y al micrófono quien les habló, Gloria Piño. No olviden mis redes sociales, con todas las de la ley, por Twitter e Instagram. Se les quiere y un abrazo.